de la economía, lo que se espera para el 2021, por lo menos los sectores que están involucrados en el desarrollo económico del país, están esperando. Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, está con nosotros. Daniel, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Un gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Bien, muy bien, gracias. Daniel, a ver, allá algunos voceros calificados de la UIA están hablando de un crecimiento que consideran leve pero sostenido en el 2021. ¿Lo están viendo así? Bueno, obviamente hay sectores dentro de la industria, no es un panorama homogéneo, pero hay sectores que están con una recuperación que indica reactivación. Pero creo que es importante marcar dos cosas. Uno es reactivación, es decir, volver a arrancar. Y lo otro, creo que es la gran tarea y el gran desafío, digo, lo primero es positivo y ojalá se generalice. Hoy todavía uno no puede decir que todos los sectores y ni con la proporción y la magnitud o la expectativa que esperaba. Pero detrás de eso tiene que venir un proceso de crecimiento. Y para que haya un proceso de crecimiento, nosotros pensamos que es bueno que haya un acuerdo económico-social que esté mirando más adelante la Argentina. ¿Para qué? Para que haya políticas de Estado que estén marcando ese rumbo, porque el post-COVID en su conjunto, que todavía no llegamos al post-COVID ni a la post-pandemia, nos vaya insinuando cuál es, en el contexto global, porque vivimos en globalización, cuáles son los puntos fuertes de la Argentina, donde desde el punto de vista industrial o del aspecto industrial nosotros también podemos explorar. Entonces acá hay una tarea de gobierno, parlamento y obviamente actores sociales, trabajadores y empresarios. Porque también está el tema del empleo, es decir, recuperada la economía, ¿se recupera el empleo? En la construcción sí, que es más automático, pero en los otros sectores, por transformación tecnológica, mucho más lento. Por el triple cepo también, esta prohibición, suspensiones y despidos y doble indemnización siempre generan un retardo en eso. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Y además, superar la brecha de formación profesional. Educación y empleo tienen que ir hermanados para que haya gente preparada. En cuanto a la actividad económica, digo, porque de la post-pandemia estamos lejos. De hecho, los especialistas están explicando que dentro de 40 a 45 días podría venir el rebrote que todavía no vino, que podría ser incluso aún más complicado que ahora, con un índice de vacunación muy bajo, pero muy bajo. Con lo cual, ¿la actividad económica resistiría un cierre como el en el 2020? Bueno, nosotros entendemos lo siguiente. Primero, que va a haber rebrote, va a haber rebrote. ¿De qué intensidad? Podemos discutirlo. Nosotros estamos mirando sobre todo la experiencia europea, lo mismo que hicimos el año pasado, cuando el gobierno motoriza la cuarentena. En el caso de la industria de la alimentación, que a mí me toca liderar COPAL, que es la coordinadora de industrias de alimentación como esenciales, lo que buscamos fue basarnos en la experiencia europea. La experiencia europea está mostrando ese rebrote. Ahora, ¿el rebrote es con paralización de la economía o sin paralización de la economía? Aspiramos a que sea sin paralización de la economía. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido lo de los protocolos, tenemos buenos protocolos de prevención. De hecho, si usted mira la experiencia de las fábricas, no ve el nivel de contagios que podía esperarse. Protocolos de transporte, hemos hecho muchos testeos también las propias empresas y estamos planteándole al gobierno y estamos buscando reunirnos con el ministro de Salud para hablar de la posibilidad de vacunar en fábricas, es decir, dar cierta prioridad al personal que trabaja en actividad, porque si no, nos quedamos sin dotaciones para trabajar. Claro. Entonces, no es solamente que nos dejen trabajar, sino que podamos trabajar. Así que estos temas están en nuestra agenda, los hemos discutido ayer en la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina y obviamente todas las grandes cámaras también están preocupadas por esta cuestión. ¿Y al gobierno lo ven bien encaminado para lo que se viene en el 2021 en el medio de la pandemia y con todas estas, la nueva normalidad concretamente? Porque de lo que estamos hablando es que de la actividad no decaiga, pero que se empiece a tener un desarrollo de actividad económica con los protocolos, con los cuidados, habiendo aprendido cómo hacerlo. Así es. No, sí, quiero decir que la experiencia 2020 fue una experiencia en ese sentido muy fructífera y un diálogo muy abierto. Esto no quiere decir que no se cometieran errores, porque además era un terreno inexplorado. Es decir, es muy fácil
hablar con el diario del día de ayer. Entonces, pero la realidad hoy es que tenemos más experiencia, tenemos buena experiencia, hemos manejado los procesos, no ha habido quiebres de stocks y de abastecimiento, pese a que hubo dificultades con las provincias, con los municipios. Bueno, de todo ese camino estamos convencidos y hemos hablado con el gobierno y los ministros responsables de producción, de trabajo, de transporte, son contestes también, como el de Economía, en que este proceso tiene que seguir. Y nosotros tenemos que tomar todas las medidas necesarias, pero a partir de ahí hay confluencia de medidas, porque, por ejemplo, nosotros no podemos vacunar, tiene que vacunar el Estado, porque las vacunas son del Estado, no son nuestras. Pero lo que decimos es, por ejemplo, nos gustaría poder colaborar en el proceso de vacunación a nuestros trabajadores, dándole la vacuna en nuestros propios centros, sea en las fábricas, sea en las obras sociales, sea en las RT. Digamos, es decir, hay un campo de colaboración y de cooperación junto con el de los testeos y junto con los modernos equipos tecnológicos que nos permiten hoy una mejor detección para evitar mayor contagio. Todo esto tenemos que hacerlo y evidentemente es nuestro compromiso. No queremos que se pare productivamente la Argentina, ni queremos que haya problemas sanitarios más allá de los que naturalmente pueden producirse. Funes de Rioja, ayer hablábamos con varios economistas respecto de el debate, ¿no? Sobre si... A ver, el crecimiento supone inversión previa, ¿no? Para que haya crecimiento tiene que haber inversión. Si la inversión iba a llegar o no iba a llegar en un año tan difícil, en un país tan complicado, con las características políticas de nuestro país, en el medio de este contexto de pandemia, con poca vacunación. ¿Es la Argentina un país seducible para las inversiones? De afuera, digo, no los que ya están acá adentro, que vengan nuevas inversiones. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es muy importante que la Argentina pueda completar su ciclo de renegociación de la deuda externa, en el caso del Fondo Monetario Internacional, como lo hizo con los bonistas, de modo tal de resolver el problema hacia adelante de la deuda externa, con una deuda previsible y pagable. ¿Eso para ustedes es un punto importante? Sí, es un punto importante porque es un punto que da certeza. Para mí, lo digo, hay 3 C que son necesarias. Certeza, certidumbre desde el punto de vista de lo que va a pasar, confianza, reconstruir confianza. Confianza en el mundo está quebrada y está mucho más quebrada en los países que tienen una situación financiera económico-financiera como la que tiene la Argentina, con un nivel de estancamiento de varios años, ¿no? Esto no es simplemente el COVID. El COVID agravó una situación preexistente. Claro. Entonces hay que recrear esa condición de confianza. Y un tercer elemento que es fundamental, que lo mencioné previamente, que es concertación. Es decir, tiene que tener el inversor la sensación de que las elecciones, sean las de medio término, las del 23 o cualquier otra, no cambia dramáticamente que el país vaya para un lado o para otro, porque hay políticas de Estado que son del país, no son del partido político que gobierna. El partido político que gobierna lo hará a su manera, generará prioridades, pero sabemos cuáles pueden ser nuestras alianzas, cuáles pueden ser nuestros espacios de oportunidad, cuáles son las reglas macroeconómicas bajo las cuales nos vamos a regir. Si usted tiene eso, no le quepa la menor duda. Ahora, pero hace mucho que venimos discutiendo eso, ¿no? Eso se tiene, digo, en un país en donde se está discutiendo si empiezan o no empiezan las clases, cuándo empiezan y de qué manera, ¿de qué política de Estado estamos hablando? Bueno, de eso tenemos que hablar, de las políticas de Estado, y que empiecen las clases de una política de Estado también, porque sin educación no hay futuro para ninguno en esta sociedad. Entonces, cuando hablamos de trabajo, no va a haber trabajo sino para la gente calificada, porque el mundo cada vez es más tecnológico, y para eso tiene que haber estudiado previamente. Cuando hablamos de oportunidades de crecimiento personal, de desarrollo, de salir de la pobreza y de la marginalidad, el gran arma en el mundo, evidentemente, de ascenso social y económico, es la educación, no otras cosas. Entonces, me parece que también esa es una política de Estado, y que el federalismo es una política de Estado. Tener una política fiscal razonable, donde todos contribuyan y no haya 50% de la economía que va por izquierda y una parte de la economía solamente la formal que sostiene todo, y hay todas ventanas abiertas para que entre la informalidad. Esa es otra política de Estado. Tener una política industrial, hacia dónde vamos en la industria, y tener además conciencia de que todos los sectores de la producción, el primario, el industrial, en las cadenas de valor nacional e internacional,
son trascendentes. Esto me parece que tiene que fijarlo la Argentina. ¿Lo tiene? No lo tiene todavía. ¿Tenemos que discutirlo? Tenemos que discutirlo, pero tenemos que tenerlo. Hablábamos con Orlando Ferreres ayer respecto de la carga impositiva. Es la historia de siempre, ¿no? La carga impositiva sobre la clase media, básicamente, que es uno de los países con más peso impositivo sobre las espaldas de la clase media. Ahora, parece ser de nunca acabar, ¿no? Porque siempre se dice lo mismo. Esto va a llegar a un punto que va a colapsar y ni siquiera van a pagar. Pero no colapsa nunca. Y siguen metiendo impuestos. Y la verdad que yo creo que eso es lo que pasa. Como no colapsa, siguen poniendo impuestos. Bueno, siempre ponen más impuestos que los pagan menos. Piense usted que un alimento tiene 38% de impuestos entre nación, provincia y municipio, y una bebida el 47%. Siempre doy el mismo ejemplo, media botella de agua mineral es impuesto. El que va a comprar una botella de agua mineral, el 50% lo lleva en impuesto. Entonces, si puede ir al kiosco de enfrente, donde la venden en negro, dice, es una oportunidad. Bueno, estas son las cosas que la verdad, con 50% de informalidad, muestra que uno de cada dos va por izquierda dentro del sistema. Entonces, eso no va porque tampoco aguanta el sistema formal. Usted no puede pagar la tasa de impuestos que paga el que paga en la Argentina, mientras otros no pagan nada. Pero está bien. ¿Okay? Pero lo podemos hablar una y mil veces. Ustedes, los industriales, podemos hablar con los economistas, entre los periodistas. Pero la verdad que después cuando llegan a la función pública, porque llegan a la función pública, marche preso. No lo hacen, lo empeoran. O sea, ¿cuándo lo van a entender? Y lo tienen que entender y tenemos que hacerlo entender. Cuando uno mira la realidad de la Europa post-Segunda Guerra Mundial, con toda la crisis y donde estaban, ¿qué hicieron? Los grandes países concedieron recíprocamente para llegar a modelos de país sustentable. Y hoy son los grandes países industrializados. Y Argentina lo fue en alguna época, pero yo no estoy para ser nostálgico, sino para mirar el futuro. Y para mirar el futuro, digo, hay que tener esta convicción y hay que transmitirla. Porque muchas veces la gente dice, bueno, total, los impuestos los paga otro. No me interesa porque los impuestos los paga otro. No, los impuestos los pagamos todos, porque cuando usted compra un paquete de galletitas, está pagando 40% de impuestos. Usted está pagando 40% de impuestos. Lo último... Me parece que ahí hay que tener en cuenta. Sí. Lo último, Funes de Rioja. ¿Cuál es el sector que más va a crecer este año, que tienen previsto mayor recuperación? ¿Y cuánto va a crecer la economía en general para ustedes este año? Bueno, las estimaciones andan en el orden del 4,5 al 5,5%. 4,5, perdón, 4,5. A 5,5%. A partir de ahí puede... Es decir, ojo que es un rebote, no es... Claro. No es que crece, viene de abajo, ¿ok? Caímos un 10% y veníamos 2 años de recesión. Ahora, lo que le digo es que puede ser más, sí. ¿Qué sectores van a traccionar? Y evidentemente desde ya la construcción y todas las industrias que apoyan la construcción. ¿Sí? Sobre todo la industria de la construcción genera, cuando es construcción privada, genera el apoyo de muchos otros sectores. Cuando es pública, está más concentrado los sectores del cemento, acero, etcétera. Ahora, sigue habiendo problemas con eso, ¿eh? Sigue habiendo problemas de escasez de hierro, de cemento, sigue habiendo problemas con eso. Bueno, va a haber problemas porque hay demanda. Entonces hay que llegar a otra escala de producción. Para llegar a otra escala de producción tiene que haber certidumbre hacia el futuro. Para eso tiene que haber confianza. Esos son los elementos que motorizan la inversión. Argentina necesita un sector privado dinámico y eficiente. La Argentina no va a crecer por el gasto público. El gasto público tiene que estar para atender al Estado y para atender las funciones esenciales y al sector que evidentemente marginado o de pobreza. Pero crecer lo tiene que hacer crecer el sector privado de la economía. Bien, perfecto. Daniel Funes de Rioja, gracias por el contacto con La Nación Más. No, ha sido un gusto. Chao, hasta luego. Vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Estamos en la calle viendo el impacto